Hola a todas, bienvenidas a Separadas con Propósito. Mi nombre es Wendy Almendrales Escobar. Y mi nombre es Linda Palacio Vázquez y este es un espacio donde todas las que estamos separadas encontramos un lugar para compartir, un lugar para sanar, pero también un lugar para poder desahogarnos. Sabemos que una ruptura es un proceso complicado y aquí tienes un par de amigas que están para apoyarte y acompañarte a encontrar tu propósito. Así es, y hoy iniciamos el primer episodio titulado Algo dentro de nosotras ya lo sabía. Este es un tema que nos toca profundamente a ambas, porque ambas pasamos por una ruptura, estuvimos casadas en algún momento, sí señoras, cometimos ese error, pero ya encontramos nuestro propósito. Entonces la idea es compartir con ustedes este tema que ambas decidimos que iba a ser el inicio, dar como contexto a ese momento que no es ni la ruptura, ni tampoco es ese idilio, es como ese momento donde a veces no podemos ni nombrar, ¿cierto? Sí. No le podemos poner un nombre. Así es, con ese mucha momento inestabilidad. en el que uno siente que la respiración le falta, ese momento en el que hay un sexto sentido que te está diciendo las cosas no van a seguir, ese momento en el que tú sientes que te ahogas, pero que tú quieres sostener esa relación porque de pronto el que dirán, por muchos factores externos quizás, entonces tú empiezas a preguntarte, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo yo puedo mantener esta relación? Esta persona cambió conmigo y te empiezas a hacer infinidades de preguntas que lo que te llevan es a cada día darte más cuenta de que las cosas no van a continuar, que no van a ser igual que antes. Total, yo pienso que las mujeres pecamos porque no hacemos caso a esa intuición que nos dice algo no está bien. A veces nos engañamos y queremos sostener algo que es insostenible. Así es. Entonces nos hacemos mucho daño nosotras mismas porque creemos que sosteniendo eso estamos salvando algo, cuando en realidad lo que estamos es atándonos a algo que ya pues no funciona. Así es, totalmente. En ese sostener, en el querer que las cosas funcionen, sobre todo bueno, hablando de un tema de matrimonio, una vez bueno, la mayoría de veces se anula. Pero es que, ¿qué van a decir? Si yo me separo, no, eso no está bien visto ante la sociedad, porque es que el matrimonio es para toda la vida, yo tengo que sostener, porque nos enseñaron ¿cómo es que? A sostener las cosas y no importa, porque el amor es sufrido y tú tienes que estar ahí, tú tienes que buscarla, o sea, como mujeres nos exigen que somos nosotras las que tenemos que buscar la forma de cómo complacer o que esta persona se vuelva a nosotras, que nos mire. Entonces en ese proceso nos perdemos. Sí, que muchas, y yo creo que la mayoría tiene como ese complejo de salvadora, como que yo tengo que salvar esto a como de lugar, porque como dices tú, socialmente es un crimen que uno deje perder su matrimonio, que es un fracaso, o sea, socialmente también siente uno mucho estigma en vez de encontrar apoyo. Y por eso hemos creado nosotras este espacio, que es para que encontremos apoyo a esas mujeres que en este momento pueden estar en esa situación de engaño, de autoengaño, de que esto se puede salvar, de que no quiero aceptar que algo anda mal y me estoy tragando todo eso sola. Entonces yo les quiero decir a ustedes que no están solas, porque aquí tienen un par de amigas que ya pasaron por allí y que les podemos dar una palabra, que les podemos apoyar y la idea es que ustedes no se sientan solas, porque yo creo que a todas nos ha pasado, no sé si te pasó a ti, Wendy, pero yo me sentía sola, yo no le quería decir a nadie, yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi familia? ¿Cómo le voy a decir a la gente, a los amigos? ¿Qué van a decir? Y era una cosa muy fuerte, porque yo me quería tragar todo eso sola, no quería salir, no quería hablar con nadie, porque no quería que me preguntaran qué pasó con fulano. Vamos a hablar fulano. Sí, fulano es para no nombrar. Borde. No, innombrable. Innombrable, sí. Sí, eso pasa, Linda, muchísimo. Yo recuerdo que en mi caso, o sea, yo me aislé de mis amigas, de mi familia, inclusive de mi familia.
porque entonces estaba ese tema ahí latente, porque bueno, yo sí tengo que decir, mi caso es un poco atípico, una relación de abuso narcisista. Amiga, yo creo que todas tenemos ese caso atípico. Todas pensamos, mi caso es atípico, es que tú no conoces el mío. Sí. Pero sí, cada una tiene una historia. Una historia y uno trata de guardarse y aparentar, o sea, ante la sociedad seguimos siendo esposos, estamos súper bien, pero que en el fondo ya no había nada. Entonces, no, es que yo no puedo decir que yo me voy a separar, porque es que a mí esto, para mí es vergonzoso. Y lo más triste es que la mayoría de veces no damos el paso de soltar una relación por ese miedo a que nos juzguen. O sea, ¿qué van a decir? Una mujer separada, nos hizo falta algo, porque ese es el estigma. No, te hizo falta algo, tú no lo atendías bien, tantas cosas, tantas frases comunes que la sociedad pues nos enseña a través de nuestra familia, nuestros abuelos. No, es que la mujer está ahí para sostener el hogar. Entonces, en ese ir y venir, pues nos vamos perdiendo a nosotras. Sí, amiga, y yo respiré profundo porque recordé el momento en el que yo me sentía así. Okay. Y yo quiero decirle a todas las mujeres, a todas nos ha pasado como un terremoto por dentro, porque es por dentro de uno. O sea, nadie se da cuenta, uno hace como el payaso, como si nada pasara, se ríe y por dentro uno tiene la procesión bien fuerte. Y uno no quiere aceptar y está uno triste, pero se sonríe para la gente, no le quiere decir nada a nadie. Y en el caso mío, por ejemplo, yo tuve que manejar muchos procesos legales. Hay un tema con la suegra. Bueno, tú dices que tu ex fue o es narcisista. En mi caso, yo tenía la suegra que era narcisista y bastante marcado, no sé si rasgos ya psicopáticos. Wow. Perdón. Wow. Es una broma, pero sí era un caso bastante particular de que la misma familia me decía, ¿cómo haces para aguantártela? Entonces, si la misma familia tenía eso, entonces era una persona de mucho cuidado, muy compleja. Mi ex también, por supuesto, pero yo creo que todo lo que le pasa a uno en la vida, Wendy, y a las compañeras que nos están escuchando, obra para bien. Yo creo que si ahora estás pasando esa tormenta, crees que eso nunca va a pasar, crees que eso va a ser para toda la vida, que duele mucho, es normal. Pero te puedo decir hoy que eso va a pasar, así como pasó en mi caso y como pasó en el caso de Wendy, que ya, gracias a Dios, nosotras hemos encontrado una brújula, un norte, y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes con este proyecto, que si bien vamos a pasar por un proceso complicado, tenemos que ir buscando nuestro proyecto de vida, y por eso se llama Separadas con Propósito, porque todo esto tiene un propósito y tienes que descubrir cuál es. Así es. Pero bueno, entrando como en el tema, ¿cuál fue ese momento en el que tú te diste cuenta, en el que tu vocecita interior dijo, esto no va para ningún lado, esto se va a acabar? Ay, amiga, qué pregunta tan tremenda, yo espero no llorar aquí. Pero sí les puedo decir que fue una noche, de esas noches que uno quiere reconquistar al marido, porque es que todo el mundo te dice que de pronto si tú te arreglas más, si de pronto tú eres más coqueta, más atrevida, o si tú le haces lo que le gusta, de pronto se arrepiente. Y yo hice, pues obviamente me puse muy bonita, me compré un baby doll y lo esperé. Ese día llegó súper tarde, amiga, y me rechazó. Wow. Entonces fue un momento fuerte porque yo dije ya aquí, y fue todo un silencio en la cama, los dos, ninguno se atrevía a romper ese silencio, era como que nadie podía decir nada, pero el aire se podía cortar con un cuchillo. No recuerdo si él o yo dijo ¿qué pasa? Pero en ese momento surgió vamos a separarnos. Fue un momento bastante difícil. O sea, volver a revivirlo aquí con ustedes no fue fácil, pero creo que fue el momento que me aterrizó.
O sea, uno ve muy feo que lo rechacen o que le digan la verdad en la cara, pero en mi caso ahora, después de tanto tiempo, yo lo agradezco porque me aterrizó. Sí. Y bueno, yo también aterricé porque hay mujeres que las están rechazando y rechazando y no reaccionan. Entonces también ese es el mensaje. Mira, si el hombre te rechaza, si tú ves que el hombre te dice, me quiero separar, ya no quiero nada contigo, yo creo que lo más sano es retirarse. Tocaste un punto muy importante porque lo viví en mi relación, que como les mencioné, estuve vinculada con una persona narcisista y bueno, ya ese es tema para otro podcast que les contaré un poco cómo es vivir con una persona de este tipo de personalidad. Y me pasaba eso que tú estás mencionando, mucho rechazo, evidente, una y otra vez, pero yo seguía ahí. Yo sentía que era yo la que tenía que buscar la manera de cómo reconquistarlo, de cómo hacer cosas que me viera. Entonces yo era la de las que compraba viajes, todo incluido, compraba todo, porque no, allá se va a encender nuevamente la llama del amor, y tantas cosas que fueron pasando que fueron peor, porque veía ese desprecio, ese rechazo tan latente, que lo único que hacía era consumirme todos los días, hasta el punto de enfermarme. O sea, una ansiedad impresionante, porque que cada rato me estuviesen diciendo, o sea, la amenaza de esta persona era, me voy. Y como yo tenía un miedo a que él se fuera, entonces yo cada vez que él, o sea, él me controlaba a partir de ahí. Me voy, entonces ya con eso yo corría a hacer lo que él quería, de la manera como lo quería, porque él me manipulaba a través de, me voy. Entonces, a través de eso me fui haciendo demasiado daño, ansiedad, la depresión y demás enfermedades que me causó todo ese círculo en el que yo me encontraba. Entonces, eso que tú dices que tocas ahorita es muy importante, saber retirarse. Cuando una persona les diga, ya no quiero estar, créanle, no le rueguen por el amor de Dios, porque es que de verdad te lo está diciendo con toda sinceridad, ya no quiere estar ahí, y las únicas que se van a seguir haciendo daño son ustedes, ¿cierto? Sí, y hay un tema complejo, porque en mi caso hubo mucha violencia psicológica y violencia hasta física. Entonces yo creo que si uno se retira a tiempo se evita todo eso, porque la persona, yo no sé si les ha pasado a ustedes y a ti, Wendy, que es como un repudio, un rechazo, como si uno fuera lo peor. O sea, es tremendo cómo el hombre cambia de manera radical cuando está en un proceso de separación. Es un odio, uno nota un odio, como decía mi abuela, un odio jarocho, horrible, que como si uno fuera el peor enemigo. Y yo recuerdo que en mi caso hubo un episodio bastante fuerte donde hubo intento de maltrato físico, 2 intentos de maltrato físico con mi familia presente, y ese es otro tema para otro podcast, sí. El tema de la afectación a la familia, demasiado. Porque nuestra familia se afecta muchísimo. Y bueno, el tema de restauración y de propósito también incluye que vamos a hacer para restaurar todo ese daño que nos hacemos nosotras mismas también, a veces escogiendo mal a una persona o quedándonos con una persona cuando ya nos está diciendo que no, y también buscar qué vamos a hacer de ahí en adelante. Así es. Algo que nos ayude a salir de ahí, porque es que uno entra como en un pozo profundo, donde uno dice, de aquí no voy a salir, esto es horrible, nadie me va a querer, ya estoy muy vieja, o estoy muy, o sea, fuera del ¿cómo le dicen ahora? No sé qué del amor, ¿no? Yo no recuerdo cómo le dicen, como del mercado del amor, okay. Como que porque uno se casa y está juicioso con su marido, bueno, en mi caso, no juzgo a nadie, pero sí uno que es fiel a su pareja, uno se aparta de todo eso. Y en mi caso, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Porque yo no tengo plan B, ni C, ni D, ni tengo tinieblo, ni tengo nada de eso. Y yo siempre he sido una mujer muy correcta en eso. No soy la santa, no me estoy haciendo la santa,
pero sí soy una persona monógama, o sea, yo me considero una persona monógama y yo en ese momento dije, bueno, y ahora yo no me pinto novia de quién, o cómo me vinculo ahora con un hombre con tanto dolor y como que no tengo confianza como para crear un vínculo con otro hombre ahora, o sea, yo me visionaba con ese hombre hasta morir. Hasta morir. Sí, yo creo que a todas las que hemos pasado por este tipo de situaciones nos imaginábamos de viejitos cogidos de la mano, mejor dicho, con los nietos, con todo. Creo que todas nos hicimos ese panorama que no fue así. Lo que tú mencionabas ahorita, sin ellos, cuando empiezan como a dar señales de que se van, es como un repudio, ese odio, te cogen un fastidio, es como si, mejor dicho, fueras lo peor de este mundo. Entonces uno se siente terrible, la autoestima uno, mejor dicho, por el piso, porque sí. Es que lo que tú pues decías, la peor mujer del mundo. Y entonces, bueno, no sé. La innombrable somos nosotras, somos las villanas de la historia. En una historia mal contada, y vamos a hacer un podcast de eso, porque siempre somos las villanas. Así desde el punto de vista de ellos y de su familia, porque en muchos casos, por lo menos en el mío, son secundados por su familia. No sé en tu caso, en mi caso, toda la familia también estuvo en mi contra. Pues en mi caso, como una persona narcisista se vende, pues el tipo de narcisista que es esta persona, delante de las personas, él vende que era el mejor esposo, la mejor persona, y todo el mundo pues se creía ese cuento. Entonces yo quedé siendo pues la que no lo soportó, la que no luchó, la que no hizo conforme a lo que él quería. O sea, yo quedé como la villana en ese sentido, porque él vendió, o lo que hacen los narcisistas es eso, convencer al resto del mundo que ellos son buenos y que el que está mal es uno. Es que ella es la loca, que ella es la, mejor dicho, la que está mal, la que tiene que ir al psicólogo. Dios mío, es que tú me recordaste, el proceso de mi separación fue bastante complejo. Ellos hicieron un plan antes, yo ni sabía, pero cuando yo veo es porque no hubo un acuerdo para el tema de separación de bienes. Él consideraba que yo no merecía nada, aunque la ley dice que es mitad y mitad, eso así está más que claro. Pero cuando el hombre está en ese momento, empieza a decir que uno no merece nada, que uno no debe recibir nada, o sea, nada, es como que no te da nada, ni dinero, ni atención, ni siquiera, en mi caso, ni una gota de consideración. Es todo lo contrario. Es un fastidio, es como que se quiere ir, como no te quiere hablar, en mi caso no me quería hablar. Pues yo no sé, nosotras, gracias a Dios, creo que ninguna de las dos tuvo hijos. Así es. Pero yo sé que hay muchas que tienen hijos. Yo quisiera que me dejaran en los comentarios cómo hacen para manejar eso, porque gracias a Dios yo no tuve hijos, creo que Wendy tampoco. No. Pudimos desaparecernos de la vida de estos personajes, pero la que no puede, amiga, yo me pongo a pensar, qué horrible, qué tremendo tener que tragarse muchas cosas por los hijos. Sí, tremendo. Mira que es una situación bastante incómoda y dolorosa. Bueno, yo no tuve hijos, gracias a Dios puedo decirlo, pero quedamos vinculados por un tema financiero. Eso después se los cuento. Ese es materia de otro podcast. Sí. La parte financiera. Y mire que yo toqué el tema así como por encima, pero a mí también. Yo tengo mi historia en el tema financiero. Sí, entonces... Así que estén atentas porque estén súper atentas porque eso es una sigue. historia y una historia bastante compleja, y que ojalá ustedes no vayan a cometer ese mismo error que yo cometí. Ni el que yo cometí. Sí. Porque todas, bueno, yo no le presté plata. Yo pero sí comete uno muchos errores en el área financiera. Entonces tenemos que reflexionar de eso, mujeres, porque no podemos quedar en el aire. A veces dependemos demasiado económicamente también del hombre, y quedamos en el aire cuando el hombre dice ya no quiero más nada. Bueno, a mí en mi caso era lo contrario. Dependía económicamente. Pero bueno, también está el otro caso, la mujer que al contrario, exacto, la proveedora. La proveedora, la salvadora, porque entonces, como me manipulaba, lo que hacía yo era
entregarle mi tarjeta, por decirlo así. Cómprate esto, aquello. Ay, amiga, ¿qué es eso? Te amo, amiga, pero te... Horrible. O sea, qué vergüenza. Bueno, escuchamos pero no juzgamos, dicen por ahí. Sí, sí. Entonces, es ese punto de que te quiero complacer a tal punto que yo me sacrifico, te doy mi dinero, te doy lo que sea, pero mírame, existo, quiéreme, o sea, esa súplica que tú le estás haciendo constantemente. Y ni así, o sea, tú les puedes regalar lo que tú quieras, dinero, todo, pero ellos nunca van a ver eso. Así que, al contrario, te haces coger como más fastidio. Sí. Entonces es una situación bastante complicada y que uno en ese momento, ahorita nos reímos, pero estar allá es duro porque uno no ve esto. Uno ve, inclusive, cuando ellos toman las cosas y recogen las cosas para irse, uno aún guarda la esperanza de que de pronto se va a dar cuenta, porque yo lo ayudé. Bueno, aquí hablando del síndrome de la salvadora, es que yo lo ayudé porque cuando me conoció no tenía nada y mira, logró esto. Yo la apoyé en su proyecto, yo fui la mejor esposa y yo, mejor dicho, lo atendía. Recuerdo que a mí me decían, no, pero entonces hazle la comida. Recuerdo mucho a mi ex suegra diciendo, pero es que complácelo con la comida que le gusta. Y yo hacía eso y quedaba uno peor. Esa es la de ellas, porque ellas siempre están, o sea, uno entiende que ellas quieren lo mejor para sus hijos. Bueno, una madre normal, sí. Pero a veces es a costa de nuestro bienestar. Sí, de nuestro bienestar, sí. Exacto. Pero, o sea, lo bonito de todo, o sea, sí, este proceso es doloroso cuando uno está ahí dándose cuenta de que ya las cosas no van a seguir y que las cosas no van a continuar, porque mujeres, ustedes muy en su interior hay una vocecita, ese sexto sentido que le llamamos comúnmente, que nos dicen que las cosas ya no van a ser igual o que eso se va a acabar. Sí, amiga, entonces ya llegamos a un punto que es el punto que creo que todas esperamos y es, bueno, entonces, ¿qué hacemos en ese momento? O sea, ¿cómo identificar ese momento que es tan crucial donde debemos tomar decisiones? Porque si no la toma él, así es, y es más doloroso. Sí. Mejor es que nosotras tomemos las riendas y digamos, hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta, amiga, y se los compartimos hoy. Eso fue muy en consenso aquí las dos. ¿Qué les podíamos decir el día de hoy a ustedes con respecto a este tema? Exacto. Entonces, empezar a preguntarte si claro, tú te ves en 50 años, por ejemplo, con esta persona, con este tipo de vida, porque muchas veces, porque creo que, bueno, nosotras siendo profesionales, con posgrados, teniendo una buena posición, y aún así uno se deja, o sea, bueno, yo lo cuento a título personal, yo sentía que mi cerebro estaba como atrofiado, o sea, yo me sentía como, no sé, no soy capaz, no voy a ser capaz, que esta persona me vendió la idea de que fuera de él yo no iba, mejor dicho, a poder resurgir. Entonces es empezar como a hacerte estas preguntas. ¿De verdad yo quiero toda la vida estar sujeta? Y que eso no es vida. Total, amiga, y toca sufrir, es sufrimiento. Fuerte, porque también hasta nuestro cuerpo nos dice, tú te sientes tensa, ya tú no sientes que estás cerca de él y que estás bien, sino que tú sientes como que algo feo le pasa a tu cuerpo, que se tensiona. A mí me pasaba que yo todas las mañanas amanecía tensa. Y era por ese ambiente tan tenso que estaba viviendo. Entonces no tenía un buen sueño. Claro. Entonces yo creo que todas tenemos que empezar a revisar cómo está nuestra calidad de vida cuando estamos con esa persona y cómo nos sentimos con personas cuando estamos tranquilas. Yo considero que si estamos con una pareja, tenemos que identificar cómo está nuestra vida emocional, cómo nos sentimos con esa persona, si sentimos que somos menos, sentimos que no somos suficientes. Yo pienso que ahí hay algo que revisar. Así es. Yo recuerdo que, bueno, yo pasaba era con ansiedad, me daba mucho temblor en las piernas, en las manos, inclusive muchas personas me preguntaban, oye, ¿por qué te tiemblan tanto las manos? Y a mí eso me daba vergüenza. Yo de hecho llegué a pensar que era una enfermedad de estas
raras porque me temblaban muchísimo, muchísimo las manos, pasaba, claro, en modo alerta, modo supervivencia, porque cada amenaza constante de me voy, yo pasaba súper nerviosa, en las mañanas me daba muchas ganas de vomitar porque yo sabía que las cosas no estaban bien, pero que yo quería estar ahí, yo lo quería retener y eso se manifestaba en mi cuerpo. Entonces yo creo que es una de las, bueno, empezar como a revisarse qué nos está produciendo esa persona cuando estamos junto a ella, si es paz, si es tranquilidad o si por el contrario me siento amenazada, me siento abrumada, que las cosas con esta persona definitivamente no tienen una solución. Entonces empezar como a evaluarte y mirar como hacia dónde voy. ¿Y qué está haciendo, qué afectación está causando esta persona en mí, en mi cuerpo, en mi salud? Porque también hay muchas más. Y ustedes entrarán a evaluar si se darán cuenta de otro tipo de síntomas. Amiga, y hay algo que cuando uno está enamorada uno está como ciega, pero el resto no está ciego. La familia, las amigas le dicen a uno y a veces no le quieren ni decir a uno porque dicen, ella no nos va a escuchar. A mí me pasó que en ese momento, cuando ya yo empiezo como a despertar, mi mamá, mis hermanos, mis amigas empiezan a decirme, no, es que nosotros sí veíamos un comportamiento, pero yo no lo veía. Entonces yo pienso que ahí también es clave empezar a escuchar a los familiares, a las personas que nos aman y darnos como ese, ¿cómo decirlo? Como esa oportunidad de verificar si de pronto algo de lo que dicen es cierto o no, porque a veces nos cerramos de que todo tiene que funcionar. Yo pienso que también es un poquito de ego, de que uno no quiere aceptar de que eligió mal o de que las cosas están mal y que yo las puedo arreglar. Así es. Y que la gente esté equivocada porque me siento mal conmigo misma de que estoy en esta situación, que uno no tiene el beneficio de la duda, era la palabra que yo quería decir. O sea, tener el beneficio de la duda y ver las cosas de manera objetiva, porque uno no ve las cosas de manera objetiva. Uno ve las cosas con las gafas de la felicidad, de los rosaditos, de toda esa historia que a uno le han contado de que uno tiene que ser sumisa, que uno tiene que ser buena, agradar al hombre, cocinarle y todo este tema, porque es como si la responsabilidad de la relación fuera de uno. Sí, y si se acaba, también es la culpa de uno. Sí, algo te faltó. Algo sí. Revísate, porque algo te hizo falta. O sea, mírate, porque no, el hombre nunca pues se lleva la peor parte, siempre la mayoría de veces somos nosotras. Ahí tenemos que hacer un podcast porque a mí se me pasó mucho específicamente que personas me decían que yo qué le había hecho. O sea, porque socialmente nos endilgan la responsabilidad de que una relación esté bien o mal, cuando son dos personas las que están allí con la responsabilidad compartida. Entonces son muchas cosas que tenemos que empezar a cuestionarnos como seres humanos. ¿Qué está pasando aquí? Así es. En ese momento es muy difícil uno abrirse con los amigos, pero sí se están dando cuenta, la familia. Sí, mis papás, yo recuerdo, me decían, hija, no, ya ahí no te vas a enfermar más, ahí no, mira, o sea, me daban todas las señales y yo, o sea, no quería escuchar, yo no quería ver, aunque muy adentro yo sí lo sabía. Es que yo creo que yo siempre lo supe, pero yo no quise, o sea, es un autoengaño. Como tú decías, también problema de ego, por decirlo de esa manera, de que no, es que yo no puedo ser la separada de la familia, la divorciada. No, qué vergüenza. Recuerdo que cuando yo me miré hacia adentro, lo que quedó fue, yo dije, pero en realidad yo sí me quería separar. Lo que yo tenía era vergüenza social. ¿Cómo me enfrento? Yo recuerdo que yo decía, ¿cómo me vuelvo a enfrentar la sociedad? No, me van a juzgar porque para mí el matrimonio era para toda la vida. Yo siempre creí eso. Vengo de una familia conservadora, como que la familia tradicional, y yo venía así como de ese tipo de crianza, y a mí eso me costó muchísimo y me hizo mucho daño seguir soportando por tanto tiempo todo tipo de situaciones. Entonces sí, a veces si tú tienes una amiga o un familiar que te lo está
reiterando, mira, ojo, como que tú estás ahí escuchando, pero te haces la sorda o la que no quieres ver. Amiga mía, en el día de hoy sí te digo, escucha. Escucha, porque quizás uno en ese momento tiene las gafas de la felicidad, como decías tú. Sin embargo, las personas que están desde afuera sí lo están viendo con las gafas reales, sin nada, sin máscara y sin nada. Entonces hay que prestar mucha atención, porque uno se ciega y dice, no, es que yo lo voy a cambiar. Nos metemos en esa, es que yo voy a poder, él va a cambiar y yo quiero y yo voy a ponerla toda. El complejo de superwoman, de que yo soy la supermujer, que puedo con todo, que el amor lo puede todo. Y no, es quitarle la responsabilidad a la otra persona de que también tiene que aportar a ese logro de la relación. Así es, y en todo ese proceso nos vamos perdiendo a nosotras. Entonces, ya ¿dónde queda ese amor propio? Es que si entramos a analizar, o sea, cuando uno está en ese fondo o en ese, sí, allá en esa oscuridad, una no se quiere. Una no se quiere ni tiene la forma de cómo verse a una misma. De hecho, uno se siente fea, se siente la menos, siente que de pronto las cambiaron por otras personas. No, es que ya sí, mejor dicho, yo me siento vieja, me siento lo peor. Pero claro, es que uno está con esa autoestima destrozada que uno no quiere ni siquiera mirarse en un espejo, porque uno se ve tan mal. Y la persona como empieza a reforzar, porque no, aquella persona es esto. Bueno, te comparan. Y eso es dolorosísimo, sí, un dolor inmenso que causa en el corazón. Mucho dolor. Exacto, cuando uno lo comparan con otra persona. Entonces, aquí la invitación es hacerte como esas preguntas. Y hay algo que, bueno, yo siento que tengo que transmitir hoy, es que hay que aceptar que nos equivocamos. Así es. Sí, amiga, es duro porque uno no quiere aceptar, me equivoqué. Uno no quiere soltar, uno quiere aferrarse porque uno dice, no, yo puedo. Y en ese momento yo creo que el acto más liberador que uno puede hacer es aceptar, esto no va a funcionar, me equivoqué con esta persona, agradezco lo que ocurrió, todo lo que me dio, pero ya no hay más nada aquí para mí. Y creo que hay que tener una salida digna, o sea, volver a la dignidad. Separarse no siempre es un evento. A veces es un proceso lento, silencioso y profundamente necesario. Ese susurro que hoy sientes dentro de ti puede ser tu alma pidiéndote volver a casa, a ti misma. Aquí en Separadas con Propósito vamos a caminar juntas. Vamos a reconstruir un proyecto de vida que se llama Yo. Bueno, gracias por estar aquí, por vernos. Esperamos sus comentarios, déjenos saber qué opinan sobre este tema, cuál ha sido su experiencia, cómo les ha ido. Y bueno, si desean de pronto compartir sus historias con nosotras, desahóguense con nosotras, por favor, somos sus amigas. Nos pueden enviar sus historias de manera anónima o con sus nombres, como ustedes lo prefieran. Aquí le vamos a dejar nuestras redes sociales, el correo electrónico para que nos escriban y nos cuenten qué tal les parece este podcast. Y qué ideas de pronto nos pueden dar, porque yo creo que cada una tiene una historia bien interesante y qué tal que tu historia esté en nuestro próximo podcast. Así es. Así que te esperamos en el próximo episodio de este podcast que se ha hecho con muchísimo amor. Así es. Sobre todo partiendo de nuestra experiencia, y lo que queremos decirte es que una mujer con propósito es una mujer que prospera. Entonces en este podcast lo que queremos es que prosperemos juntas. Así Te vemos es. en la próxima. Bye. ¿Qué tal que